Bueno. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias a las personalidades que han abierto la jornada, que han permitido recuperar el pequeño retraso que llevábamos. Vamos a iniciar las sesiones de trabajo. En primer lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia y, como se ha dicho ya anteriormente, invitaros a que participéis con vuestras opiniones o vuestras preguntas. Tratamos de que estas jornadas sean lo más participativas posible. Se ha comentado antes también en la mesa que en esta jornada nos íbamos a referir a cuestiones técnicas específicas relacionadas con los instrumentos financieros, pero esto será a partir de la sesión segunda sesión, tercera y cuarta. Sin embargo, esta primera sesión es de carácter más amplio. En esta sesión hemos reunido a tres personalidades que nos van a dar sus opiniones, a ser posible, relacionadas con novedades o perspectivas internacionales de los instrumentos financieros. En este caso, esta sesión sí que puede ser de un carácter amplio, no son temas específicos, pero sí es una sesión en la que se tratará de recoger novedades importantes en esta materia. Y para ello, contamos, como decía, con tres personalidades: José Antonio Gonzalo, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas; Araceli Mora, miembro del European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG; y Jaime Vázquez, que pertenece al European Banking Federation. De manera que ellos van a tener una intervención y a cada uno de ellos, en el orden indicado, y a continuación habrá un coloquio para tener una oportunidad que tenemos magnífica de poder hacerles alguna pregunta relacionada con los temas que ellos hayan tratado. Sin más introducción, paso la palabra a José Antonio Gonzalo. Vale, por favor. Sí. Vale, entonces me pides ser el último en la intervención, no hay ningún inconveniente. Entonces damos paso a Araceli Mora, catedrática de universidad y miembro del EFRAG. Adelante, Araceli. Bueno, buenos días. Sí, ¿está encendido? Buenos días y muchas gracias. Es para mí un placer estar en este segundo foro y básicamente mi intervención se va a basar en poner al día de determinadas, la situación en la que estamos en relación a normativa internacional. Y al igual que hice en el primer foro, que me centré básicamente en un tema más específico, que fue el de las provisiones, en el deterioro de los instrumentos financieros, pues lo que ha pasado durante el último año, ha habido muchas cosas. Entonces, hay muchas redeliberaciones y lo que voy a hacer fundamentalmente es centrarme en este tema para ponernos al día en cómo está la situación a nivel internacional. Un tema que obviamente está siendo bastante polémico en muchos campos en los últimos tiempos. Entonces, en principio, sabemos que en normativa internacional estamos en fase de revisión de la IAS 39. Aunque en Europa seguimos con la IAS 39, puesto que no ha habido un proceso de endorsement todavía, la normativa internacional ha cambiado ya en parte. Se planteó tres fases para cambiar la IAS 39 y la primera fase, clasificación y valoración, que es la IFSR 9, cuando vine aquí hace un año teníamos los activos, y luego en diciembre de ese mismo año, del 2010, se acabó la IFSR 9 por parte de los pasivos. Básicamente se retrasó el tema de los pasivos por la polémica que suponía la opción del valor razonable, precisamente en estos pasivos, que posteriormente Jaime Vázquez hablará de ello. También ha habido en los últimos tiempos un borrador de compensación de activos y pasivos que se ha dado la vuelta atrás, o sea, se ha redeliberado y se ha optado por mantenerse en una modificación de la IAS 32, de manera que la situación, al menos en Europa, básicamente no cambia en exceso en este sentido. La fase 2 está coste amortizado y deterioro. Cuando vine el año pasado conté lo que era el borrador que había salido en noviembre del 2009 sobre el deterioro, pero desde entonces ha habido una redeliberación, ha salido un suplemento a ese borrador en enero del 2011 y en estos momentos se está redeliberando también sobre ese suplemento al borrador. Y por último, la tercera fase es la de coberturas, que ya hubo un borrador en diciembre del 2010 y ha habido unas posteriores redeliberaciones. Ese tema no lo vamos a tratar. Nos vamos a centrar, como he dicho, en el coste amortizado y deterioro, básicamente en el deterioro de los instrumentos financieros.
Si alguno hay aquí que estuvo el año pasado, bueno, si recordáis, conté en qué consistía el nuevo modelo que planteaba el IAS respecto al deterioro de activos financieros. Se planteaba un modelo de pérdidas esperadas en lugar del modelo de pérdidas incurridas que tenemos actualmente con la IAS 39. Entonces, básicamente, lo que se planteaba en ese modelo es que se establecía una cartera cerrada de activos, generalmente los préstamos que ponía el IAS eran siempre préstamos, perdón, los ejemplos eran siempre préstamos. Entonces, se planteaba una cartera cerrada y se plantea que la gerencia tenía que predecir las futuras pérdidas que se iban a producir en esa cartera en función de la historia, acontecimientos previstos, etcétera. Se actualizaban esas pérdidas en función de, tenía que prever el montante y el tiempo en el que se iban a producir. Se actualizaban esas pérdidas y lo que hacían es recalcular el tipo de interés. De manera que si el tipo de interés en principio del préstamo de la cartera era 6%, claro, al recalcular, al descontar las pérdidas esperadas y recalcular el tipo de interés efectivo, le salía el 5,5. ¿Qué hacíamos? Estábamos reflejando esa pérdida a lo largo de la vida del préstamo. Bueno, los cambios en las estimaciones iban a pérdidas y ganancias. Evidentemente se planteaba que este modelo era mejor en cuanto a que no fuera demasiado tarde y demasiado poco la provisión que se dotase en cuanto a insolvencias de esos activos. Pero este modelo tuvo muchas críticas. Me voy a centrar en dos fundamentales. Primero, los bancos enseguida dijeron que no era operativo para carteras abiertas, y los bancos operan con carteras abiertas, no con carteras cerradas. Están entrando y saliendo constantemente activos de la cartera. Y además, los bancos centrales y los organismos de control pusieron mucho énfasis en que si las pérdidas de una cartera se producían en los primeros años, este modelo no permitía reflejar las pérdidas tan deprisa. Nos podíamos encontrar con que las pérdidas incurridas fueran mayores que la pérdida que se estaba reflejando a lo largo de la vida de la cartera. Esta crítica la hizo también el FASB. El FASB, el organismo americano, es muy conservador en este sentido. Y obviamente el IAS, a quien teóricamente escucha, es al FASB, porque los organismos reguladores y prudenciales tienen otra misión distinta que no es la de la normativa contable. Entonces, bueno, en función de todas estas críticas, lo que se hizo por parte del IAS es emitir un suplemento a ese borrador de noviembre del 2009, y en este suplemento lo que se plantea es que se centra únicamente en qué tratamiento se va a dar a las carteras abiertas. Se replantea el hecho de que no se va a recalcular el tipo de interés, o sea, el tipo de interés se deja como está, no se plantea el recálculo del tipo de interés como se planteaba en el borrador. Lo que se pretende también es intentar confluir con el FAS, porque ya he dicho que el FAS en este sentido es mucho más conservador. El FAS quiere todas las pérdidas en cuanto a las esperas que se reconozcan ya en la cuenta de resultados. Y de esa manera también pues, dar un poco de beneplácito a los reguladores prudenciales que no querían que existiese esa posibilidad de que la provisión no llegase a la que tendrían con pérdidas incurridas en los primeros años. Y se decide postergar otras deliberaciones, que hay muchas en cuanto a este tema. Lo que plantea este borrador es que para las carteras abiertas hay que separar lo que se llaman carteras buenas y carteras malas. Una vez hemos separado lo que es una cartera buena, el tratamiento del deterioro en la cartera buena sería el siguiente. Nosotros, la gerencia, plantea cuáles son las pérdidas esperadas por término medio para este tipo de préstamos de esta cartera. Entonces, lo que hace es distribuir, no necesariamente tiene que ver en qué momento, sino simplemente decir, bueno, pues de esto espero perder el 10%, ahora veremos un ejemplo. Bueno, pues ese 10%, ese montante, lo distribuye uniformemente a lo largo de toda la vida de la cartera, y así se evita la problemática práctica de tener que ver en qué momento se va a producir cada flujo, etc. Lo que ocurre es que además establece un techo, es decir, si en un año me toca, ahora lo veremos, 25.000 distribuyéndolo uniformemente, pero en un futuro previsible, que no tiene que ser menor de 12 meses, creo que va a ser más, entonces utilizo el techo. Entonces tengo que dotar más de lo que sería la distribución uniforme. Sin embargo, en la cartera mala, lo que se hace es que una vez una cartera está clasificada como mala, toda la pérdida esperada a lo largo de toda su vida útil o vida media se reconoce como pérdida en el momento en que se ha clasificado como cartera mala. Por ejemplo,
Un ejemplo muy simple. Tenemos una cartera abierta de préstamos, término medio, la vida es de 2,5 millones, perdón, 2,5 millones de montante, vida media 10 años, tipo de interés 6%, y la cartera es buena. Nosotros sabemos que acaba por no cobrarse el 10% de este montante en función de nuestra experiencia y predicciones futuras. Entonces sabemos que 250.000 no se van a cobrar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es dotar como provisión 250.000 entre 10 años que tiene de vida media la cartera, 25.000 cada año. De manera que distribuimos la pérdida a lo largo de toda la vida de la cartera. Sin embargo, a la fecha de balance preveo que en los próximos 12 meses se va a perder más, se va a perder 30.000. Bueno, pues lo que hago es utilizar el techo de 30.000, doto 30.000 y automáticamente tengo que hacer recálculos, obviamente. Si por la crisis parte de esa cartera pasa a ser cartera mala, es decir, que sé que va a tener mucho riesgo de pérdida y considero, por ejemplo, que hay el 80% de ese importe no lo voy a recuperar, pues automáticamente, me da igual que le queden 9 años por término medio, ese 80% se considera pérdida del ejercicio en ese momento. Críticas al suplemento. Obviamente, diferenciar entre cartera buena y cartera mala es realmente arbitrario. Los bancos dicen que ellos tienen sus criterios, pero de hecho cada banco o cada país al menos tiene sus propios criterios. Evidentemente, considerar que es futuro predecible también es un problema. Hay quien puede considerar que es 12 meses, otros 18, otros 2 años, y eso cambia el montante de la provisión, obviamente. Todo esto del techo es incompatible con el modelo inicial de pérdidas esperadas. No pueden decir que eso es un suplemento de ese modelo porque, al menos en mi opinión, no cumple las bases de ese modelo. Se quejan, evidentemente, de falta de claridad y falta de comparabilidad al utilizar este modelo. Y además, que fuera de lo que son los préstamos bancarios es bastante impracticable. Se quejan concretamente, que es lo que voy a comentar, de que, sobre todo los bancos, de que calcular las pérdidas esperadas y distribuirlas a lo largo de la vida media de la cartera tiene muchas dificultades prácticas. Entonces, lo que existe en el IAS es lo que se llama el Expert Advisory Panel, que fundamentalmente, si no me equivoco, Jaime, está formado sobre todo por gestores del riesgo de los bancos. Entonces, ellos lo que han planteado es que quieren buscar una solución pragmática que esté en equilibrio entre lo que es la buena contabilidad y lo que es la parte operativa, que sea operacional la solución. Y entonces lo que están planteando es: olvidémonos de cartera buena, cartera mala, y además en esto el FAS podía estar de acuerdo, y vamos a distribuir las carteras en 3 bloques. El bloque 1 sería lo equivalente a la buena, o sea, un riesgo bajo, y los bloques 2 y 3 serían los de riesgo más alto. Entonces, en el bloque 1, la dotación a la provisión sería la pérdida esperada en los próximos 12 meses o 24 meses, no se ponen de acuerdo todavía en qué plazo poner o si poner un plazo fijo, de manera que en una cartera buena tú ves qué va a pasar en los próximos 12, 24 meses y eso es la pérdida de este año. Sin embargo, en las carteras 2 y 3, en los bloques 2 y 3, sería toda la pérdida esperada automáticamente a lo largo de la vida de la cartera, no 12, 24 meses, sino toda la vida de la cartera automáticamente pérdida de este año. Entonces, lo que haríamos sería clasificar el préstamo en función de su rating, o sea, que va a depender o bien de las agencias externas o bien de la gestión interna que tiene. Los bancos tienen su gestión interna y su rating. Entonces, en función de eso, se clasificaría algo como bloque 1, bloque 2 o bloque 3. La transferencia de un bloque a otro sería en función del cambio en el rating, interno o externo. ¿Y qué pasa con los préstamos nuevos que son de alto riesgo? Pues aquí se plantean 2 alternativas. O bien, si concedes un préstamo que de antemano ya sabes que por sus características son de riesgo alto, lo puedes poner directamente en las carteras, en los bloques 2 o 3, y automáticamente reflejar la pérdida, sería el pérdidas del día 1, automáticamente nada más reconocer el préstamo tienes una pérdida. O bien poner siempre un préstamo en la cartera, en el bloque 1, porque realmente normalmente en estos préstamos que tú de antemano sabes que el riesgo es altísimo, normalmente el tipo de interés que vas a ponerles es más alto. Entonces ya le estás poniendo el precio a esos préstamos, con lo cual no hay que poner la pérdida ya y el ingreso diferido en el tiempo, sino que los pondrías en la cartera 1 y en función de su evolución pasaría a una u otra cartera. Este es el planteamiento que se está haciendo ahora y, bueno, cuando nos lo vienen a contar no nos gusta a nadie. Pero lo que está ocurriendo es que está el IAS en medio,
El EFRAC, en principio, era partidario del modelo inicial del IAS, aunque poniendo pegas, algunas pegas a ese modelo, sobre todo se reconocían los problemas prácticos, pero existe una presión muy grande ahora en el IAS, por una parte, por los bancos, por los directores financieros y gestores de riesgo, que en principio quieren que algo sea operativo, que no sea excesivamente dificultoso para ellos y que preferentemente se acerque en la medida de lo posible al Basilea III para no tener distintas formas de gestionar el riesgo. Por otro lado están los reguladores prudenciales que quieren tener algo que ver en ese cálculo. Por ejemplo, el Banco de España, no sé si están aquí, sigue con lo de las provisiones dinámicas, pero las provisiones dinámicas anticíclicas no tienen cabida en los principios contables, entonces no puede ser. Y por otra parte, que es lo que más influencia está teniendo en el IAS, es el modelo el llegar a un acuerdo con el FAS, que, insisto, es bastante más conservador y no está de acuerdo en diferir pérdidas para el futuro. En principio se está planteando en poder converger con el IAS con estos modelos en que, bueno, si la cartera es mala, todo va a pérdidas en este momento, y lo del futuro predecible, pues igual sí que lo aceptamos. Y por otro lado están los sectores no financieros, que están un poco perplejos con todo esto porque no va con ellos, porque se habla de carteras abiertas, préstamos, bloques, buenas, malas, y no es así como se gestiona el riesgo en los sectores no financieros. Y por último están los usuarios, que también están un poco a la expectativa, porque están pensando todos cómo va a afectar esto a la relevancia, a la fiabilidad de la información y a la comparabilidad de la información. Y por mi parte nada más. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Araceli, por tu clarísima exposición. Has abierto muchos temas para debate que posteriormente pueden comentarse. Magnífica intervención. Y a continuación interviene José Antonio Gonzalo, presidente del ICAC. Pues gracias, Felipe. Buenos días a todos. Y en primer lugar quiero felicitar a ECA y en representación de ECA, Felipe, a Leandro también, por convocar esta segunda jornada del Foro de Instrumentos Financieros. Es una buena tradición que espero que se mantenga en el tiempo y efectivamente supone un ágora, más que un foro, donde de manera pública se pueden ir dando opiniones, contrastando los pros y los contras de cada cosa, y ya que no podemos tener una participación activa en todas estas cosas que nos han contado Araceli y Jaime, al menos sí comentarlas, que es lo que yo voy a hacer. La verdad es que esta mañana, no sé por qué, pero a alguno a lo mejor se lo puede imaginar, pues estoy más en mi faceta de académico, ¿no? Y veo que todo esto que nos cuentan Araceli y Jaime tiene graves problemas en cuanto a lo que sería el mantenimiento del sistema en el tiempo de emisión de normas internacionales, ¿no? Entonces quiero hacer un par de comentarios a ese respecto, un poco por ver los problemas que estos enfoques tienen, y luego haré una pequeña referencia a algo que, como es pasado, a lo mejor ellos ya no se han pronunciado, que es la aparición en mayo del 2011 de una norma internacional de contabilidad que puede tener mucho que ver con los derivados, que es sobre la medición del valor razonable, y que no creo que contenga la solución a los problemas que ellos han planteado, pero en cualquier caso es bueno al menos comentarla, siquiera sean 5 minutos. Yo veo que, y esto lo he constatado con la normativa contable española, en el Plan General de Contabilidad, cuando lo hicimos, los grupos de trabajo pues pensaban que iba a haber unos determinados problemas, luego resulta que ha habido otros que eran bastante insospechados. Decíamos, esto del valor razonable, qué difícil, nadie lo va a aplicar, nadie va a saber aplicarlo. No hemos encontrado especiales problemas en determinación del valor razonable, salvo los normales y corrientes, ¿no? No ha habido ninguna crisis. Y sin embargo, es muy curioso, en el Plan General de Contabilidad ha habido dos grandes fallos estrepitosos, que cualquiera de los dos se pueden referir a instrumentos financieros.
cualquiera de los dos, no hay ningún problema. El primero es que las compañías en general, no me estoy refiriendo a las grandes, a las cotizadas, que probablemente tengan muchos expertos, las compañías en general no saben aplicar el coste amortizado. Hay un fallo estrepitoso en el cálculo del coste amortizado. Y en segundo lugar, y esto tiene que ver también con instrumentos financieros y con las cosas a las que se han referido mis predecesores, las compañías no tienen ni idea de qué es eso del deterioro del valor. Ya no sabíamos lo que eran provisiones de activo, pues ahora les cambiamos el nombre, nos parece que es una cosa diferente y entonces ya, bueno, pues hay un fallo bastante estrepitoso. Encontramos verdaderos problemas por entender el coste amortizado, que es un problema de cálculo financiero, no tiene más, y esas bajas del valor que van a la cuenta de resultados y luego se recuperan pues, de unas maneras o de otras maneras. Bueno, ya se ha hecho mención. Esto es un problema importante, ¿eh? Claro que no debemos ser solo nosotros. Ayer también en el Financial Times el gerente del FRC, que es la autoridad emisora de normas contables y además supervisora de los auditores y los actuarios en Gran Bretaña, les echaba literalmente una bronca, literalmente, a los auditores franceses. Esto, véase, que es un problema diplomático, es decir, que la autoridad inglesa, británica, les eche una bronca a los auditores franceses y al sistema que les mantiene, porque habían consentido que los deterioros de valor de la cartera disponible para la venta de bonos soberanos, pues se hubiera deteriorado muy poquito, vamos, del orden del 21% en los bancos franceses y compañías de seguros, cuando la rebaja de valor, estamos hablando del primer semestre, andaba rondando al 50%, Jaime lo ha dicho. Dice, ¿cómo se les ocurre a ustedes hacer estas cosas? ¿Qué están haciendo? Cuando en Inglaterra los auditores han sido mucho más estrictos. También es cierto, no sé qué sucedería con Alemania porque los auditores alemanes tampoco han hecho muchas cosas al respecto, ¿no? Han sido un poquito más estrictos que los franceses, pero parece ser que los franceses además reivindican un sistema de auditoría que ahora está muy en entredicho y entonces Stephen Hadrick ya ha aprovechado para meterse con más cosas del propio sistema contable y auditor francés. Pero en fin, en cualquier caso, también se ve que en todos los sitios cuecen habas y las cuecen de la misma manera. Yo me preguntaba, por terminar esta primera parte, si todo este jaleo que nos estamos montando sobre los instrumentos financieros no va directamente en contra de la propia filosofía del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, del IASB, ¿no? Porque el IASB se fundó con otros propósitos que van siendo paulatinamente contaminados con el tiempo, ¿no? El primer lema del IASB, y es por lo que se ha impuesto en todos los países del mundo donde se aplican normas internacionales de información financiera, es que el IASB abominaba de las reglas contables específicas, esto del booklet 1, 2, de los 11 meses, 13 meses menos 2 días. Esto en el IASB en principio era abominable, porque eran reglas. Esto es lo que hacía el FAS, lo que ha hecho durante muchos años y lo que le ha hecho entrar en crisis. En Estados Unidos el FAS está en crisis porque siempre hacía normas donde cada cual, si quería, se podía colar. ¿De acuerdo? Enron con las SPIs, con las entidades estas en paraísos fiscales, o Lehman Brothers con el Repo 105, que estoy seguro que cumple las normas del FAS, pero no informa de nada. Que es el problema que tenemos cuando preferimos las reglas concretas a los principios. Y esto es lo que yo creo y lo que nos debemos pensar que está contaminando todo el conflicto en instrumentos financieros. Por la sencilla razón de que de un esquema claro
nítido, sencillo. La propia IFRS 9, la NIF 9, es muy sencilla. Verdaderamente es una simplificación tremenda de la contabilidad de instrumentos financieros, estableciendo que la empresa fije sus políticas y después decida si lo que tiene es una cartera con riesgo inmediato, valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, diferido, valor razonable con cambios en el patrimonio, o gestiona en función de los flujos de tesorería y entonces pues lo lleva al coste amortizado. Eso es muy, muy sencillo. Paradójicamente, esa norma no está todavía convalidada por la Unión Europea por problemas entre los propios países y incluso el IASB pues tiene una propuesta que me imagino que saldrá para diferir un par de añitos su puesta en práctica. Es decir, que nos estamos negando a simplificar la contabilidad, que es la contabilidad de instrumentos financieros, que es lo que se había pedido prácticamente desde el año 1998, cuando se hizo la NIC 39 deprisa y corriendo, porque IOSCO pedía un conjunto completo de normas contables que contuvieran también la contabilidad de instrumentos financieros. Se está demostrando que la NIC 39, que es una norma terrible, la más terrible que tenemos, perdón, no es nada con respecto a lo que nos va a venir en el futuro. O sea, vamos a tener de una NIC 39 muy complicada, pues 3 o 4 mucho más complicadas todavía. Bueno, principios contra normas. Yo creo que si seguimos con esto de las normas contables, es decir, dándoles pábulo a los supervisores que quieren reglas, es lógico. Una cosa es que el emisor de normas contables quiera principios y otra cosa, y me parece lógico, es que los supervisores quieran reglas. Bueno, pues perfecto, pero si les damos pábulo es posible que contaminemos el modelo y esto no nos sirva para nada. La segunda reflexión que me hacía es la absoluta falta de convergencia entre las ideas de los emisores de normas y las empresas. El famoso invento este de la parte del patrimonio neto al que se han referido mis predecesores como OCI, Other Comprehensive Income, o otro resultado integral, como lo podemos denominar en español, es que quien se lo inventó en algún momento para llevar contrapartidas de revaluaciones más o menos discutibles, para que nadie las discutiera, pensó que en el fondo esto al final lo que sería es una convergencia de todos los resultados hacia ese resultado integral. Véase, si no, las últimas propuestas del FAS y del IASB en lo que se refiere a presentación del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero resulta que en la práctica los bancos, las compañías de seguros y el resto de las compañías distinguen perfectamente, como si fuera el agua del aceite, lo que es Other Comprehensive Income, que no se puede repartir o que no puede ser sometido a distribución en las juntas de accionistas, y el resultado de toda la vida, ese que habíamos denigrado y lo habíamos relegado en las normas internacionales de información financiera, especialmente el FASB, a una partida por allí en el medio de una cuenta muy grande, que en el medio tenía resultado del periodo, y resulta que decíamos, esto vamos a ponerlo aquí porque hay que ponerlo en algún sitio, pero no os preocupéis, esto no sirve de nada. Resulta que es la única cosa que sirve en la práctica. Así que, de nuevo, una divergencia tremenda entre lo que los emisores de normas piensan y cómo aplican las empresas. Las empresas todavía quieren tener mucho beneficio para distribuir y no se ahorran esfuerzos en jugar dentro del patrimonio neto con el Other Comprehensive Income y el resultado para acá y para allá. En el momento en que se pueda aumentar el resultado, se aumenta. Y en el momento en que pueda servir el OCI para no disminuir mucho el resultado, pues también se utiliza. Claro, esto lo que nos plantea es que tenemos caminos diferentes para llegar a ningún sitio, que es lo más importante, porque la crisis se nos viene encima y muchas veces todo este tipo de manejos, la
la reacción virulenta europea de octubre del 2008, una vergüenza total desde el punto de vista de los emisores de normas contables, para salvar el resultado de media docena de bancos. Cuando se dice el resultado no es tanto salvar a los bancos, sino probablemente a los gobiernos que no les tuvieron que ayudar en ese momento. Porque ¿qué hubiera sucedido si en Deutsche Bank o alguno de los que tú has mencionado efectivamente hubieran perdido tamaña cantidad de euros, de millones de euros, en los resultados del último trimestre del año 2008? Entonces, yo creo que la contabilidad y los sistemas contables sirven en tanto que no se juegue con ellos. Si son balas de plastilina para tirárnoslas los unos a los otros, pues al final saldrán mal las empresas, mal los emisores de normas contables y estaremos en la crisis continuada. Ya sé que hay algunos que ganan con la crisis, pero no es lo más deseable. Estas son mis reflexiones duras con respecto a lo que se ha dicho, que es verdad, refleja el estado de la opinión y el estado de cómo van las discusiones en este momento. Mi pregunta es si tiene sentido, fundamentalmente. Quiero, por último, referirme, estaremos bien de tiempo para que luego haya preguntas, nada más que en 5 minutos, a algo que verdaderamente necesitábamos, tanto en la normativa internacional como en la normativa española lo seguimos necesitando, que es unas normas claras para decir cómo se calcula el valor razonable, el fair value, en aquellas partidas que lo necesiten. Y esto es importante no solo por los instrumentos financieros, porque quien considere que el valor razonable está ligado a instrumentos financieros, pues está en lo cierto, pero se equivoca porque también está ligado a un montón más de partidas. ¿De acuerdo? Los productos agrícolas en la contabilidad internacional, las inversiones inmobiliarias, el hecho de que incluso todo aquello que va al coste amortizado en la normativa IAS, si se distancia mucho del precio de mercado, hay que calcular el valor razonable y poner en una nota esa diferencia. El hecho de que las combinaciones de negocios, todos los elementos adquiridos, incluido los instrumentos financieros que se pudieran llevar antiguamente al coste amortizado, tienen que volverse a valorar e incorporarse al valor razonable. Lo mismo que los edificios, o lo mismo que las existencias, o lo mismo que cualquier otro tipo, incluso los pasivos, no sé eso, pues hace que el valor razonable sea un elemento importantísimo, porque hemos querido resolver problemas de la manipulación de la contabilidad recurriendo a un concepto que, más bien que un concepto operativo, en principio era una entelequia. El valor razonable se lo inventaron en las discusiones iniciales, allí a principios de los años 90, en el FAS, porque como muchos instrumentos financieros no tenían valor de mercado, pues el valor razonable es el valor de mercado o una simulación del valor de mercado. Entonces, como a eso no se le puede llamar valor de mercado, pues le dieron una denominación más comprensiva. Vale, pues fair value, valor de la feria, valor razonable en castellano, perfecto. La IFRS 13, la NIC 13, lo que viene es a proveer un proceso de convergencia entre lo que se hacía en los Estados Unidos, que ya tenían su propio FAS, y algo que faltaba en la normativa del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es cómo se calcula y cómo se informa sobre el valor razonable. Y muy resumidamente, lo que dice es que quien calcule el valor razonable, el evaluador, la persona que lo calcule, tiene que ponerse siempre, si lo hace, en la posición de simular un comportamiento de mercado. Es decir, que no puede utilizar, salvo que no tenga más remedio, estimaciones personales ni variables no observables, sino que tiene que utilizar observaciones directas del valor de mercado, directas, o bien modelos que se basen en esas. Si no tiene más remedio, pues puede utilizar otros modelos que no se basen en variables observables, pero significando que esa es la manera peor de hacerlo y que da estimaciones que pueden tener mucha peor calidad que el resto. Así que esto es importante porque las grandes empresas utilizan los servicios de valoración o de avalúo o de, como
como le queramos llamar, dependiendo en qué lado del océano estemos, y se necesitan muchas tasaciones, diríamos en castellano normal, para incorporar a la contabilidad de las sociedades. Algunas tasaciones de esas tienen que hacerse periódicamente. Esa norma viene a solventar muchos problemas de ese tipo, porque el tasador se tiene que sujetar estrictamente a esta norma. Es decir, esta es una norma típica de tasadores o de los servicios de valoración internos de la empresa que tienen que someterse a ellos e informar. Esto yo creo que va a ser importante, yo creo que va a ocasionar mayor coherencia, y la lástima del asunto es que la IFRS 13 es una copia del FAS correspondiente, que no le han puesto demasiada imaginación. Esto también lo señalo y ya termino, porque es un bucle. En el fondo, en Estados Unidos ahora está la polémica de si pueden o no prescindir del FASB, ¿no? Porque claro, como ya tienen normas internacionales, pues ¿para qué sirve el FASB si van a permitir o obligar a todas las empresas a que utilicen normas internacionales de información financiera? Claro, eso tiene una respuesta para salir del atolladero, y es hacer que el IASB se parezca al FAS. Con lo cual, lo que hacemos es traicionar la filosofía de principios contables que presidía el IASB desde el principio. Claro, de esta manera, si converger el IASB con el FASB supone suplantar por parte del primero la personalidad del segundo, pues naturalmente se produciría una coincidencia de personalidades y ya se puede prescindir de cualquiera de ellos. Pero claro, eso tiene el grave problema de que las normas del FASB valían para el ámbito estadounidense. Y no eran, pero me lo he dejado en el coche el librito, los dos libritos del IASB, que deben tener 2.500 páginas entre los dos. No, las normas del FASB son 80, 90, 100.000 páginas y van creciendo con el tiempo. O sea que es otra cosa, es otro modelo totalmente diferente, y allí lo que hay que ver es en qué parrafito estoy, en qué parrafito está mi caso, y esto es otra cosa totalmente diferente, porque la libertad que permite a las compañías es bastante menor. Entonces, el problema, o la forma de decirlo sería, hombre, para Europa estaría muy bien que convergieran ellos, es decir, que el FASB se pareciera al IAS, porque con los problemas y con el laberinto que supone un sistema de emisión de normas tan complejo como el FASB, que no tiene nada que ver con el IAS, de verdad, no tiene nada que ver, incluso por el poder que tienen el propio personal del FAS haciendo interpretaciones de las normas, cosa que en el IASB sería absolutamente imposible, ¿verdad? Lo que significa es que la cantidad de recursos y la distribución de poderes entre quien emite las normas y quien las interpreta es algo totalmente diferente. Por eso, lo interesante sería, si seguimos en este proceso de convergencia, que algunos ya le están poniendo coto, es decir, están diciendo, bueno, que no converjamos tanto porque nos convertimos en exactamente lo mismo, tenemos los mismos defectos que aquel a que no nos queremos parecer. Si seguimos convergiendo, que sea a favor del sistema que establece IAS y no del sistema del FASB, que es un sistema que serviría para un sistema contable determinado, para un país determinado, pero no para que todos los países del mundo, desarrollados y no desarrollados, en vías de desarrollo, pobres, ricos, de África, de Asia, de Europa, apliquen unas mismas normas de contabilidad, porque nos complicará mucho la vida a todos. Nada, esto es lo que quería decir, Felipe. Y ahora